cable, teorías volando, todo es probable. Bienvenidos a Conexión Inestable. Estamos aquí de nuevo, un nuevo capítulo. Espero que hayan disfrutado y que estén disfrutando hasta el momento. Yo soy Dervis. A veces se me olvida la presentación. La semana Se me pasada se olvida que nos hay olvidó la gente, presentación, ¿eh? se me olvida que hay gente que se va sumando en los capítulos. Y Bueno, que yo no soy nos conoce, Dervis, estoy desde la claro. ciudad de Buenos Aires y bueno, estamos aquí un nuevo capítulo, una nueva conversación aquí con JJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien, yo estoy acá con mi calorcito, yo estoy en el pleno verano lisboeta. La temperatura no subió mucho, como te decía hace rato, pero, bueno, como le estoy diciendo a todos ustedes ahora, pero creo que la humedad hace que se sienta muy, 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 muy denso el calor. De Sí. verdad, se siente, sí, Imagínate, cansa. cuando hay calor, pero el calor con humedad es insoportable. Sí, sí, claro, porque yo no sé, yo siento que me canso más, siento que, no sé. Obviamente no es No, la sí, humedad y sí, el te sientes calor frustrado. del verano porteño, que uno parece que estuviera en una pecera, ¿no? Pero sí, bueno, sí. En verdad es así, el verano en Buenos Sí, Aires es una cosa que yo creo que tú braceas 2 veces y ya vas flotando por la vía porque sí. hay tanta humedad que parece que fuera... Pero bueno, no Horrible. entremos en ese detalle. Pero igual yo amo Buenos Aires y extraño un montón la ciudad. Y bueno. Sí, em, bueno, Bueno, nada, como decía, esta es una nueva edición de Conexión Inestable. Bienvenidos y bienvenidas a los que se están agregando ahora, que sé que son muchos. Y bueno, nada, gracias por apoyarnos lo que ya nos vienen acompañando desde episodios anteriores. Este es el episodio número ¿cuánto? 8. El episodio número 8. Bueno, Pasamos el hito del episodio número 7. sí, sí, sé que era La maldición del el, episodio 7 pasamos ya. claro, el umbral ese que nosotros teníamos mucho miedo de no poder superar. Y bueno, tuvimos algunos tropiezos técnicos. Pero, pero bueno, nada, lo superamos. Lo superamos. Mira, Sí, sí, yo sí. quería antes de que entráramos en materia, y antes que tú vas a explicar ahora de qué vamos a hablar hoy, pero antes de que tú expliques lo que vas a hablar hoy, o que vamos a hablar hoy, yo quiero disculparme con nuestra audiencia, porque la semana pasada yo tuve un par de, ¿cómo lo diríamos para que suene elegante, ¿no? Imprecisiones. Precisiones Este, técnicas. Claro, claro. De contenido. No, cuando estábamos hablando de Rusia, yo expliqué que, bueno, que había un tren que atravesaba desde San Petersburgo hasta Kamchatka y que se llamaba el Oriente Express y que no sé qué, no sé qué. Bueno, para comenzar, no se llama Oriente Express, se llama el tren transiberiano y que es una vía importantísima para atravesar Rusia de largo a largo. Y tampoco llega a Kamchatka, llega a Vladivostok, que es una ciudad, un puerto ruso que está en el mar de Japón. Entonces, bueno, nada, esas aseveraciones. Y otra cosa que dijimos era que habíamos nombrado la ciudad, una ciudad muy importante que estaba en Siberia, que es Novosibirsk, que cerca de allí es donde hay ese ramal que baja hacia Ulaanbaatar para tomar el Transmongol, que es el otro tren, que es el que te lleva a Mongolia, que también estuvimos hablando de Mongolia en ese episodio. Pero Bueno, ahí te dicho falta esto, todo. bueno, El expreso del Oriente para atravesar Rusia y esto está claro, el lejísimo. Oriente Express, claro, el Oriente Express es un tren que funcionó hace muchos años, pero que ya no funciona. Y salía desde París. Entonces, bueno, nada, yo estaba hablando de otra cosa, pero bueno, nada. Que Bueno, este tipo de digresiones acaba de ver la película o acaba de leer el libro de, es de de Agatha Agatha Christie. Christie. Asesinato en el Oriente Express. Yo no sé si podemos decir esa palabra, ¿no? Asesinato en el Expreso del Oriente. Yo lo leí y me gustó mucho. Yo Sí, sí. tuve mi etapa De Agatha de Christie, yo obsesión con Agatha también. Christie. Yo entré, creo que entre los 11 12 años hasta los 16 17 tuve mi etapa Agatha Christie, Pasa que pero, son pero, libros fáciles de leer y te engancha y la trama, pues, o sea, enganchan, son sí, sí. tramas inventadas de asesinatos y es chévere, pues. Claro, y tú quieres saber hasta el último momento quién mató a fulano. Que siempre te enteras en el último momento, porque tú vas Claro, cambiando de sospechoso durante todo el libro y nunca es el que empieza. sí, 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 tú te casas durante un grupo de capítulos te casas con uno y luego las evidencias te llevan a descartar a ese, entonces tú dices, bueno, si no es ese, tiene que ser aquel. Y así vas hasta que eso es lo que te engancha y eso es lo que te Claro, gusta. eso es Y lo bueno, chévere de los libros. y Agatha Christie, bueno, Mira. supo hacerla todo perfecto.
A mí Sí. yo debería retomar a Agatha Christie, hablando de eso. Yo no los leí todos y en algún momento retomaré y leeré los que no he leído. Pero sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que ya entre tanta mudanza y mudanza, tener Yo he libros es un perdido peso muchos muerto. libros. Yo he perdido muchos De libros. verdad. Yo en Venezuela dejé no sé cuántas cajas de libros que Ya, no sé si en puedo algún recuperar momento, algún día. sí. En algún momento cuando tenga mi casa, ahí ya decidiré comprar libros y tener. De momento todos los compro en digital y los veo en digital porque no. Sí, Lo que sí, me no. pesa es el teléfono y ya. Listo. Bueno, bueno, ya he dicho lo anterior. Bueno, nada, explícanos de qué vamos a hablar hoy, Bueno, el Dervis. capítulo de hoy va de un tema muy interesante que a mí me gusta mucho y yo caigo en esos agujeros, en esos huecos en Claro. TikTok y en Instagram de las teorías Es conspirativas. muy fácil caer, muy fácil Sí, caer. sí, sí. Y además de que, claro, aunque tengas toda la educación clásica de colegio, liceo, instituto, como se llama en su país, y la universitaria, sobre todo aquellos que se van por la rama de la ciencia, claro, tú te pones a escuchar los argumentos y en algunos momentos le dices, Oye, compro un poquito lo que estás claro, diciendo. claro. Entonces nada, vamos a hablar un poco de eso, de lo que son unas teorías conspirativas. Vamos a hablar básicamente de cuatro, no son, hay un montón. Claro, hay muchas y por razones de espacio tuvimos que escoger entre cuatro. Sí, Si el tema gusta, podemos seguir una segunda parte de este tema. sí, como hemos venido con varios de los temas, pero estas son cuatro que nos gustaron y que bueno, vamos a hablar un poco de ellas. Y nada, bueno, de momento eso va a ser la temática del día de hoy. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sabes que hay cuatro grandes teorías, cuatro grandes teorías, no, cuatro grandes categorías de las Ok, conspiranoias, ¿no? Bueno, la mayoría de las teorías modernas se pueden agrupar en esas cuatro narrativas que te voy a decir, que son una, el nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una creencia, que hay un grupo élite secreto, tipo los Illuminati, el Foro Económico Mundial, qué sé yo, los Rockefeller, cualquier cosa por ahí, ¿no? ujú, Y ellos controlan tanto los gobiernos como la economía, como los medios, y quieren instaurar como una especie de autocracia global, o no sé, plutocracia quizás, no sé, o es como que un gobierno muy autocrático o autoritario, pero a nivel mundial, y que ellos dirigen los gobiernos de diferentes países. Y esa es una. La segunda categoría es la del ocultamiento tecnológico y científico, que habla un poco de teorías que afirman que se esconden la cura de las enfermedades, que se ujú. esconde, por ejemplo, se habla de que el cáncer o el VIH o qué sé yo, no se dice la verdad porque entonces las farmacéuticas tienen un negocio y entonces es mejor que la gente siga consumiendo y ajá, va por ahí. Exacto. Que un poco también fue por el COVID, también fue por allí. Ajá. Por ahí se fueron también. Y bueno, o tecnológicas como el caso del 5G, que si te lo utiliza para controlarte la mente, que no sé qué. Tenemos una Ujú. tercera categoría, que es la de la falsificación de realidad, que eso incluye a nuestros amigos los terraplanistas. ¿Cómo no? Es decir, para que no sabe qué es el terraplanismo, es aquella teoría que dice que la Tierra es plana, que ahorita vamos a hablar un poco más de ello, ¿no? Y que la NASA nos miente y que la NASA toma unas fotos que las truca y que la bola que nosotros conocemos es una bola inventada, o la esfera, el planeta que conocemos es inventado, que es la Tierra es plana y punto. Y bueno, hay tipos así como también teorías de la falsa bandera que entran dentro de este tipo de categorías, que es un poco tragedias históricas que fueron planeadas por los mismos gobiernos, que si las Torres Ah, ok, Gemelas las ok. tumbó, ¿sabes? Un poco va por allí la Claro, cosa. sí, por las Torres Gemelas, de todo eso. Sí, 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 así como esas hay un montón. Y cuarta, y para terminar esta categorización, em, tenemos la de la presencia extraterrestre. Hay una teoría de que los gobiernos ocultan la presencia de extraterrestres entre nosotros. Claro. Que se sabe que han caído, no sé, naves espaciales, que se han recuperado cuerpos, pero que no lo dicen, que el Área 51, que El no área sé cincuenta y qué. uno. Va un poco por ahí. Que hay muchos que están infiltrados, que hay muchos que son líderes políticos que son extraterrestres, y por ahí entramos con el tema de los reptilianos, que también vamos a hablar ahorita un poco. Bueno, La no reina sé, Isabel era un reptiliano. sí, y Justin Bieber, y hay un montón, sí. Pero ajá, cuéntame un poco, Bueno, no vamos a sé, no sé comenzar. si dentro de las teorías que tenemos hay algunas que se metan en cada una de estas.
O Sí, no. no sé si tenemos de todas, pero sí creo que sí tenemos algunas que son muy, muy Por ejemplo, claras del con nuevo respecto a orden eso. mundial. Bueno, ahorita tenemos, bueno, no sé si nuevo orden mundial, pero tenemos una teoría que se dio en Estados Unidos, que dio origen en Estados Unidos, y es básicamente de que las aves, básicamente las palomas, Ajá. no eran reales, sino que son, es para espiar a la gente, ¿ok? Ajá. Entonces, bueno, existe un movimiento pasivo en Estados Unidos de Estados Unidos, que supuestamente exterminó a las aves entre el 59 y el 71 Ok. del siglo pasado y que lo sustituyeron por drones de vigilancia. ¿Ok? Según la teoría, las palomas que ves en las plazas y en todos lados buscando migas, comiendo, ensuciando todo, montadas en los cables, no están, no son animales, sino son drones que están transmitiendo constantemente y tomando información de todo el mundo. Este, dice cuando se montan en los cables es porque se están recargando de energía y de esa manera se mantienen activos. Y, una teoría, y la misma teoría dice que es difícil que veas aves en la noche volando por allí porque realmente se están recargando y están enviando lo que recaudaron durante todo el día. Este, entonces sí, esto nació de una sátira creada por un estudiante universitario que mandó eso a las redes como una especie de De experimento experimento social social, ¿no? y eso creció, porque los carteles decían, bueno, que las aves no son reales y allí todo se descontroló y que, bueno, nunca hay un loco que pueda dar rienda suelta a su imaginación y aumentar un poco eso y, bueno, se formó todo lo que es esta teoría conspirativa y de hecho aún Esta bola ahora de nieve allí. buscas, sí, buscas y hay mucha gente que cree eso. Sí, sí, sí. Y hay documentales donde los entrevistan y sí, son personas que la ven y con toda seguridad dicen que sí, pues que eso es totalmente cierto. Mira, sí, es muy... ¿Sabes que este señor, este chico, se llamaba Peter McKindow? Y él era un estudiante y él en 2017 lanza eso que se llama, tú lo acabas de nombrar, Birds Aren't Real, algo así, ¿no? Birds are Las aves real, no que son no son, reales. a veces no son reales. Y él lo lanzó simplemente, y eso no se supo sino hasta 2021, que él dijo, mira, yo estoy trabajando en esto y esto es un trabajo universitario. Y simplemente lo que quería era demostrar que él podía lanzar una bola y que la gente se iba a poner a creer en eso ciego. O sea, nadie le iba a tener un pensamiento como que cuestionador sobre lo que le estaba diciendo, simplemente lo lanzó y punto. Esta teoría no solamente decía que si ellos se montaban, o sea, si las aves se montaban en los cables, se recargaban, sino que hablaba también que ellas no migraban en otoño, sino que es que el gobierno las recogía para hacerle mantenimiento. Ah, ok. Y algo Claro, así como que, sí, como que las heces de los pájaros eran también otras formas de obtener información de las personas. Entonces, claro. muy, muy, muy loco. Además que, bueno, no sé. Si una paloma te cagaba la cabeza era porque te estaba Claro, ya espiando. sabía tu pensamiento y ya te controlaba, o no sé. Porque toda esa información se la mandaba al FBI. Así que imagínate la cantidad de funcionarios que debe tener el FBI en esos sótanos revisando cada cosa de cada persona, porque cuántas aves no hay, ¿no? Entonces, además que la cantidad de información inútil que debe tener, porque aquí en la plaza que tengo aquí en la esquina, en la madrugada cuando empiezan a entrar, a salir y a entrar las aves, todo el piso está lleno de cagarrutas, así que debe tener información así como que... No, bueno, y lo lindo es que si en la noche las recogen para sacar la información y en otoño las recogen para el mantenimiento, esos son momentos en que tú puedes hacer lo que te da la gana, porque Claro, nadie te está porque nadie controlando, te está ¿no? viendo. Entonces, No, de bueno, verdad que la gente está muy loca y bueno, eso la gente necesita creer. Ahorita vamos a explicar un poco qué la gente necesita. psicológicamente que opera desde allí, ¿no? Pero mira, vamos a Sí, hablar de los reptilianos. Los claro reptilianos. que sí, lo que viven con nosotros desde siempre. El señor David Icke lanzó esa bola. Él es un británico que lanzó su bola en los años 90. Y de ahí también se ha montado muchísima gente. Entonces, ¿qué dicen los reptilianos? Que primero que yo creo que es
de las conspiranoias así más famosas que pueda haber. O sea, Sí, o sea, no creo que nadie en nuestra audiencia no haya por lo menos escuchado sobre los reptilianos. Afirma simplemente que la Tierra está dirigida por una raza secreta de humanoides, que en realidad no son humanoides, o sea, son humanoides porque tienen la forma humana, o humanoides, ¿no? Son reptiles que vienen, que son extraterrestres, y ellos simplemente con hologramas y con shape shifters logran hacerse aparentar personas. Y que esas personas, desde los tiempos bíblicos hasta hoy día, han estado gobernando todo lo que es el sistema mundial entero. O sea, ellos claro. solo. Entonces, ahorita vamos a hablar algunas figuras que tenemos que son figuras que siempre han sido señaladas como reptilianas, pero ya no nos adelantemos. Según estos creyentes, casi todos los presidentes, los reyes, muchas de las celebridades son en realidad lagartos gigantes que están disfrazados con una piel sintética. De hecho, hay gente que dice que los pueden descubrir por la lengua, que sí que la lengua la tienen así, que a veces cuando se descuidan les sale la lengua bífida, como la de las iguanas, la de las Lo de los serpientes. ojos también, Y la ¿no? de los ojos, que a veces cuando miran, que si se les salen los ojos así como un reptil, que es así como que esos deslices que tienen los reptilianos, como que se, ay, no me están mirando, pues me vuelvo Ay, un reptil, o que se se me le ve la desconfiguró piel el de todo. traje. Claro, sí. Entonces, No bueno, se nada, que yo tengo un, actualizó. Si el traje es como los sistemas operativos de los teléfonos que se actualizan cada 2 semanas, imagínate. claro, claro, te imaginas. Mira, no solamente eso, que en internet hay centenares de miles de videos, ¿ah? Con cámara lenta, analizando movimientos, analizando pestañeos, analizando la forma como miran para acá, miran para allá, cómo hacen de cada uno de los políticos y de las celebridades que son señaladas, ¿no? Y bueno, dicen que eso, que es un disfraz que es holográfico y que, bueno, que lo utilizan para, para aparentar ser humanos y estar entre nosotros como que si nada, ¿no? Porque no tienen otra cosa mejor que hacer. Sí, claro. Entonces, no sé, me parece algo muy, muy simpático de Sí, no, bueno, analizar. de hecho tú seguías esa teoría conspirativa y bueno, decían mucho que la reina Isabel era un reptiliano y por eso es que no se moría nunca. Eh, Claro, porque bueno. hasta COVID le dio y no se murió. Se murió todo más allá de que, bueno, que indudablemente es la reina y tiene a su disposición todos los medios necesarios para mantenerla sana y lo mejor posible. Bueno, la reina Isabel le dio COVID también y no le hizo nada. No, Ni no, no, lo que secuela tuvo le fue quedó. lo más raro que hizo fue que estuvo una burbuja, ¿sabes? Que estuvo como un cubo, no sé si era un cubo, una burbuja, una cosa así, que Claro, claro, estuvo. que se salvó fue porque obviamente tenían los medios para eso, pues. Mira, Caso no está- entre las figuras más famosas que han sido señaladas como reptilianos, tenemos, como bien dice, a la reina Isabel, que es yo creo que es por excelencia, la reptiliana así más icónica, la que, si alguien piensa en reptiliano, va a pensar en Doña La reina Isabel, Isabel. en la Chabela. Pero, por ejemplo, los Bush, tanto Bush padre como Bush hijo, eran reptilianos, obvio. Barack Obama, el señor Trump, el señor Señor Trump. Trump. Tenemos señores como Elon Musk, tenemos cantantes como Beyoncé, tenemos cantantes como Justin Bieber, como Katy Perry, como Rihanna, Todos Madonna. los top, los que Sí, están top. exacto. Angelina Jolie, y bueno, nada, podemos seguir acá con una lista inmensa, ¿no? Pero bueno, nada, de De Madonna se puede decir un montón de cosas, de Beyoncé Madonna también, no actualizó ese, o le llegó la actualización chunga de ese traje, porque joder, ¿cómo está? pero bueno, nada, sí, yo creo que bueno, nada, hay un poco de todo allí, hay un poco de todo. Sí, sí, bueno, vamos ahorita con lo que me habías dicho, creo que está entra en la percepción de la realidad o alteración de la realidad, algo así era la categoría que comentaste. Y Ajá, es, claro, la más famosa de todas y la que a mí me divierte mucho. Yo veo muchos debates de eso porque realmente me divierte mucho. son Eh, simpáticos. De la que vas a contar a continuación, ¿no? sí, el Sí, terraplanismo. a mí El también me parece muy terraplanismo simpático eso. Ujú. sostiene que la Tierra, solamente la Tierra es redonda, porque si bien es cierto, ellos dicen que la Tierra es redonda, pero bueno, la Luna no y el resto de los planetas no, solo la Tierra es plana. Es plana, claro. Este,
y que bueno, es un disco que está flotando, ¿ok? Y que a los bordes lo que hay es un gran muro de hielo, pues, que es la explicación de por qué el agua no se cae, sino que está retenida por un gran muro de hielo, que según ellos que es la Antártida, que realmente no es, sino que es esto, pues un continente que es El muro. rodea con el disco, es un muro de 50 metros de alto, custodiado por soldados y por un ejército, para bueno, evitar de que pase de allí, veas el extremo y lo otro, porque supuestamente hay algo detrás del muro que no podemos ver, que está cuidado y no podemos ver. Que por eso los Sí, aviones no pasan por ahí, ¿no? y por eso los aviones no pasan por allí. Eh, Obviamente ellos se basan en, bueno, mediciones y cositas, que si ellos dicen que el barco no es que lo que dicen, lo que defiende la teoría no, lo que defiende que la Tierra es redonda, y con lo que refutan es que, bueno, los barcos que se unen en el horizonte, no sé qué, y ellos tienen otras teorías, que bueno, que es por la refracción de la luz, que si tú lanzas un láser, porque si lanzas el láser no le da la vuelta a la Tierra y regresa por el otro lado, y cosas así. Este, que básicamente es porque choca en el muro de hielo y ahí se queda. Y bueno, Pero por no peguen allí. tanto, que no lo peguen tanto, pues lo va a derretir y nos vamos a ir todos para abajo. Entonces lo más raro es que ellos seguían, ellos hacen todas esas mediciones, pero seguían por los sistemas de globalización y de por lo menos el GPS y todo, que obviamente está en función de un planeta esférico, y son satélites que están rodando alrededor del planeta, etcétera, etcétera. Entonces usan todos los sistemas de navegación y de localización de la Tierra redonda, pero es plana. Pero para explicar que es plana. Pero para explicar que es plana, Ah, totalmente la incongruencia de una cosa con la otra. Entonces, sí, bueno, además de eso, bueno, obviamente, hace poco, bueno, el año pasado había un debate de Mr. Tartaria, que algunos lo conocerán, algunos no. Es un señor, él que defiende que la Tierra es plana, y de hecho tiene, bueno, según él se conecta con unos seres que le dan toda esa información, entre eso sucesos que han ocurrido en el mundo, y etcétera, etcétera. Y bueno, le dicen que bueno, que sí, que la Tierra es plana, y que él en algún momento fue hasta allá a hacer una expedición, y que tocó el muro de hielo y que lo atravesó, y allí le revelaron muchas cosas que él iba a revelar en su momento a la humanidad, porque no estábamos preparados para eso. claro, Eh, claro, claro, y de lo hecho le normal. estaba preparando supuestamente el experimento, porque iba a subir en un avión de esos que vuelan a alturas, casi que creo que es no llegas, no sé si llega a la estratosfera, creo que no, o sea, hay los que sepan del tema, pero sé que es un avión que vuela muy alto, muy por encima de cualquier avión comercial, y que allí se iba a ver que la Tierra no es redonda, y que él iba a publicar ese video. Después obviamente no lo hizo, y mandó una disculpa porque supuestamente le pusieron algunas trabas, porque no podía, Claro, el es mundo que si la no conspiranoia aceptaba sin... eso, bla, bla, bla. Entonces, pero ese debate está muy chévere. Búsquenlo por YouTube, y se van a divertir muchísimo con eso. Yo No, no yo me no divierto por mucho. creer, sino porque a mí me encanta la locura, y cómo ellos se creen eso y lo defienden. Eso me parece fascinante. No, no, yo a mí me gusta mucho. A mí esa, la de los reptilianos que hablamos anteriormente. La de los Illuminati, que lo podemos hablar en otro episodio si la Los Illuminati gente están lo para hacer quiere. eso. Es también está muy bueno. Está muy, muy, muy bueno. El tema con esto es que, primero ellos creen que el Sol y la Luna, primero que el Sol y la Luna son del mismo tamaño. Ahorita yo no recuerdo exactamente cuál es el diámetro, pero sé que están como a unos 50 kilómetros de la Tierra, los dos. Y es como si estuvieran en una mesa dando vueltas alrededor de esa Tierra plana, que es un plato con los bordes, el Giran, borde, giran y oscilan, porque por eso, así es que explican lo de la noche y el día. O sea, claro, que crees que porque se mete en el mar es porque va oscilando así en el disco y va claro. rotando por el disco. Y la gravedad la explican porque ellos dicen que hay una fuerza desconocida, inexplicable, que empuja ese plato hacia arriba, sin saber para dónde tampoco.
esto por lo menos no, yo no he visto, o sea, no lo han explicado, o si lo han explicado yo no he entendido bien, pero hay una fuerza que empuja todo hacia arriba, una especie de, yo no sé si es a 9 kilómetros o a 9 metros por segundo, algo así. Entonces eso es lo que explica, eh, explica que por qué nosotros nos mantenemos pegados a la, Pegado. a la, Sí, al, yo vi una donde dicen eso y entonces hacen el experimento de que se pone una hoja en la mano y empuja así la mano y y la la hoja se empuja. mantiene. Y se Y así mantiene, no se te claro. cae la hoja. Algo así viene el detalle. Claro, sí, es física, pero es que claro, tú utilizas, o sea, es la vieja teoría y eso va para, o la vieja técnica de decir medias verdades. Cuando tú quieres decir una mentira y utilizas ciertas verdades para sustentarla, parece que todo es verdad. Y eso ocurre con el discurso terraplanista como hasta con el discurso que te dice el político de tu ciudad para Claro, ganar las elecciones. claro. Exactamente el Si mismo. pones una verdad, vas poniendo pequeñas verdades entre tu discurso Claro. Y y todas las haces mentiras que digas, legítimo. las validas, claro. Exacto. Claro. Entonces, sí, a mí esta teoría terraplanista, yo me parece muy simpática, igual que hay una también muy parecida que dice que es que hay dos, o sea, esta sí asume que la Tierra es redonda, lo que asume es que está hueca, Ah, que no hay claro. núcleo, que no hay nada, que adentro lo que hay es un espacio muy, muy, muy hueco, con un sol muy pequeño, que le da calor a una civilización avanzada que vive allí. Está Eso me adentro. recuerda, claro, me recuerda, yo no sé si tú te recuerdas una comiquita, un dibujo animado que había cuando éramos niños, que se llamaba El Sol de Arcadia. Yo no sé si él se llamaba así, yo sé que era El Sol de Arcadia y era una civilización que estaba ahí y después ellos salían a salvar el mundo. Y era muy simpática la comiquita. Pero eso me recordó eso cuando lo leí, porque hay dos entradas grandes, que hay un hueco en el polo norte y un hueco en el polo sur y por ahí se mete. Y entonces Claro. gente que dice que con un avión se metió por ahí Y salió. y habló con la gente y estuvo compartiendo con la civilización avanzada que está del otro lado. Claro, y por lo menos dicen que entradas son esos lugares que son difíciles de acceder al humano, por lo menos como son, está la fosa de las Marianas, dicen que es una de las entradas y que no es por la presión del agua que te va a pisar, sino que ellos mismos están tratando de protegerse y evitan de que puedas llegar a la profundidad para que entres a la parte interna de la Tierra, pues. No, no, está muy, muy simpático. Está muy, muy simpático. Mira, no, no, la verdad, de verdad son, o sea, son cosas que son simpáticas. Para leerlas, para pasar el rato, para reírse un poco, está muy, muy bueno. Hay otra que la dejamos para el final porque sabemos que hay mucha gente que entre las que nos está viendo hoy, que la cree y la defiende. Yo creo que es también un tema de postura política, así anti-yankee, como que sí, ellos, que es la del falso alunizaje. O sea, hay una teoría que dice que, mira, es que como te explico, yo creo para mí es la madre de todas las conspiraciones modernas, ¿no? Y yo Sí, creo que sí. justamente por ese tema, ¿cómo se llama? Antiimperialista, anti-yankee, que le da como mucho vigor, ¿no? A ese. Y es que dice que en 1969, en julio del 69, cuando la NASA mostró a toda la Tierra que había una expedición hacia la Luna y que el hombre alunizó en verdad y que se bajó y colocó una bandera y no sé qué, que todo ese evento no ocurrió, que ese evento se realizó en un estudio de televisión, un estudio de cine, qué sé yo, que fue inclusive grabado por Stanley Kubrick. Y bueno, nada, todo eso se hizo en secreto y que se hizo en el desierto de Nevada, si bien lejos de todo el mundo. Y bueno, simplemente era para decirle a la Unión Soviética, mira, nosotros llegamos primero que ustedes, ¿no? Un poco de por Claro. ahí. Ganaron la Ahora, carrera espacial. ¿cuál es el detalle? Bueno, es un detalle absurdo porque el mito popular dice que el gobierno contrató a Kubrick, como le estoy diciendo, que para el que no lo conozca es el director de películas tipo Naranja Mecánica, 2001, Odisea en el Espacio, Ojos Bien Cerrados, que creo que fue la última que él hizo, con Nicole Kidman y Tom Cruise. Claro, Y bueno, nada. Ah, era como el director más top del momento, pues. sí, en su momento y en las décadas siguientes, el tipo siempre fue muy avanzado. Naranja Mecánica es un peliculazo, que algún día pudiéramos dedicarle un episodio solamente a Stanley Kubrick.
Pero bueno, nada, para volver al tema de esto, supuestamente él era el que iba a dirigir la transmisión. Y ellos dicen, por ejemplo, hay un argumento que se utiliza como bandera, valga el punto, y es que la bandera justamente ondea, ¿no? Claro, Y ellos dicen, bueno, si en la Luna no hay gravedad, ¿cómo va a ondear una bandera? Si no hay atmósfera, ¿cómo va a ondear la bandera? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es mentira. Pues bueno, ellos dicen que la bandera flameaba, que, que bueno, que nada, que eso tenía que haber sido que fue en el estudio y obviamente ahí en el set pusieron un ventilador y ahí la bandera hacía esto, ¿no? sí, no, hay una también que dice que supuestamente cuando están grabando en la foto, no sé si en la foto o en la grabación, que se ve supuestamente en el reflejo del traje espacial del astronauta que está enfrente, no recuerdo cuál de ellos es el que graban, que se ve el camarógrafo, supuestamente. O sea, que hay una parte donde se ve el camarógrafo, pero Mientras lo no grababa. no el otro astronauta, sino un camarógrafo de película grabando la escena. Este, Sí, también se pero, habla. dime. Ajá. No, dime tú. No, eso es lo que iba a decir. Bueno, no, y dicen que, por ejemplo, que por qué no se ven estrellas. Dicen, si están en la luna, ¿por qué no se ven estrellas? Y bueno, nada, bueno, el tema es eso. El tema es que en el año 69 la tecnología para estar transmitiendo un video falso desde la Tierra era más difícil que lo que habían hecho con lanzando un cohete hasta la luna, ¿no? Sí, Y bueno, sí, y muchas de esas cosas tienen explicación. Por ejemplo, no hay estrellas porque este, en cuanto, primero que llegaron a la cara soleada de la luna, los trajes eran blancos, entonces, bueno, tú colocas el filtro como lo tienes que tocar, entonces obviamente las estrellas no se ven. claro. Lo de la bandera tienes la explicación de que tiene como una guía en la parte de arriba, como para que, porque como no hay gravedad, no se va a mantener. Entonces, que cuando la colocaron, se movió y el movimiento que ven es la inercia, no es La inercia, flambeado, claro. es Y como no hay inercia. resistencia del aire ni nada, no La dejaba inercia de puede durar mucho moverse. más tiempo que lo que dura que la Tierra. Otra cosa que dicen es que cuando caminan, la forma como se levanta el polvo y vuelve a caer es un sitio donde no hay gravedad, porque si hubiera gravedad se forma la nube de polvo que nosotros conocemos. Y la forma como cae tan precisa y con las mediciones parabólicas que han hecho durante todos estos años que ha existido esta teoría, dice que es muy difícil hacer esa en todo y cada uno exactamente igual para que dé la misma medición, es muy difícil. Otra cosa que ellos dicen es que, por ejemplo, la Unión Soviética estuvo monitorizando, porque era una carrera espacial. O sea, primero tenemos Claro, que ubicarnos en la época. En la época era, así como ahorita están los chinos, los europeos, los americanos, no sé qué, tratando de sacar la inteligencia artificial que más se acerque, que no sé qué, y ahora yo te robo lo tuyo y entonces saco lo mío y así van haciendo en esa carrera. La carrera espacial fue algo muy parecido. Entonces tú tenías a los soviéticos por un lado y a los americanos por el otro. Bueno, llegaron los soviéticos y le ganaron mandando el primer ser vivo a la Luna, al espacio, que fue la perra laica. con la perrita Después laica. viene, claro, entonces ahí fue una derrota para Estados Unidos, entonces los Estados Unidos responden con los hombres, no sé qué. ¿Tú crees que si, primero que la Unión Soviética si se hubiese dado cuenta que era falso, no hubiese Claro, lanzado, no lo hubiese dicho y no lo hubiese claro. lanzado y lo hubiese lanzado como una bandera de triunfo porque ellos sí sacaron un ser vivo al Ridiculizar a espacio y Estados Unidos no lo fueran desperdiciado. claro. Y la Unión Soviética vivió 30 años más después de ese suceso y no salió nada desde la Unión Soviética. Y no me vas a decir tú que la KGB es una policía de pueblo que no se entera de nada. No. Claro, claro. Otra cosa es que si tú tienes, aparte de este tema de la Unión Soviética, tienes 400.000 personas que participaron en todo el operativo, en la operación completa de la NASA. ¿Tú crees que tú vas a mantener en secreto o vas a mantener a tanta gente guardando un secreto? Imposible. Durante, ya vamos 50 años, ¿me entiendes? O sea, no, o sea, por donde lo agarre es muy, muy No difícil tiene ni que... pie ni cabeza. Y muchos dicen que, claro, que porque después de eso no lo volvieron a hacer. Y bueno, la explicación es muy sencilla y es básicamente dinero. Todo lo que invirtió Estados Unidos en todas las expediciones, porque así como está ahorita con lo del Artemis, que ya no me acuerdo por qué número van, las expediciones de los Apolos, que fueron creo los Apolos, las de esa que tocaron, con la que finalmente tocaron la Luna, era una inversión tanto de presupuesto y de capital humano importante,
que claro, ellos ya ganaron y ya dijeron, mira, ya nosotros pusimos la bandera, Ya ya llegamos. logramos lo que vamos a lograr y de hecho el aporte a la NASA bajó, creo que fue menos del 50% de lo que le estaban dando el gobierno, porque bueno, ya habían logrado lo que querían en su momento. Claro, exacto. Ya, Ya políticamente el mensaje político ya estaba hecho y era lo que le interesaba a Estados Unidos, pagó por eso y luego que ya pasó no le interesó más sí, y mete va a bueno, financiar ya lo otra demás gente empezaba, más. bueno, lo demás fue teórico y dedicarse obviamente a la parte espacial, pero porque esa agencia indudablemente se creó fue para eso y siguió trabajando después, pero ya era más teórico y más cosas desde la Tierra con obviamente un presupuesto más ajustado, teniendo en cuenta que muchos hablan desde la ignorancia, así como nosotros, pero el hecho de enviar un cohete a la Luna es una inversión impresionante Claro, de claro. dinero, toda la preparación que lleva antes de eso, el costo de tanto de materiales, capital humano, todo es una No, cosa que es y, inconcebible. además que la gente debería preocuparse por la cantidad de chatarra que dejan afuera en el espacio en vez de estar pensando que si es un video, no es un video, si fue real o no fue real. Para mí me preocupa mucho más que cada vez que lanzan un cohetico o cualquier cosa, eso queda por ahí rodando. O que en esa misma visita de Aldrin, Armstrong a la Luna, quedó aparatos de la NASA allí. Quedaron Claro, aparatos de la NASA ahí. sí, Que cada vez que hay una sonda dando vuelta por ahí, se quedan por ahí, o la que se va más lejos ya no vuelve más y está por ahí orbitando quién sabe dónde. Eso sí me molesta mucho más, porque eso es una basura que nadie va a recoger porque lanzarlo, tú la lanzas y te cuesta un montón de dinero lanzarla, pero te interesa lanzarla, pero también te cuesta un montón de dinero recogerla y como no te interesa recogerla, se va quedando por allí. se va Y eso es quedando lo que allí. debería la gente preocuparse. Y creo que justamente después de lo de cuando pisan la luna, creo que después de eso vino como una depresión económica en Estados Unidos también. Y claro, obviamente no vas a poner dinero en en la carrera espacial cuando tienes el país hecho un culo. O sea, Claro, además que, pero no es que tiene sentido. vamos a ubicarnos en la política, en la geopolítica de esa época. En el 69 fue el alunizaje, ¿no? Pero desde el 67 tienes guerra en Irán y en el Medio Oriente, los precios del petróleo van subiendo. En el 71, con la guerra del Yom Kippur, explotan los precios del petróleo y se pasan de valer, no sé, 2 3 dólares el barril a 40 el barril. Y toda la década de los 70 se mantuvo alta porque eran de gran inestabilidad. O sea, tienes todos esos años por delante que no puedes invertir en eso Claro, porque ni siquiera tienes tienes otros peos para que invertir resolver. en el, claro, si el precio de los carburantes están molestando no solamente a Estados Unidos, sino a todos los países que no tienen petróleo, porque por ejemplo en el caso de Venezuela fueron los años de oro de Venezuela porque el precio le explotó, o sea, tenía dinero para tirar y lo tiró, pero los países que no tienen petróleo lo pasaron muy mal. Claro, claro. Nada, bueno, esas son parte de las teorías conspirativas que vimos. Como ven, tiene mucha tela para cortar de eso. Eh, no teníamos pensado hacer un episodio especializado y para escribir todo No, al tema. Para eso hay un montón de documentales en todos lados, en mismo claro, que YouTube. simplemente pasar el Lo buscas rato en YouTube y y pasarla encuentras bien. cualquier cantidad de locura. Y bueno, obviamente el que le interese un poco más la historia, combinarla, el momento histórico de lo que está sucediendo con lo que está pasando en las teorías conspirativas cuando se crearon, es bastante interesante para que lo desarrollen, al que le guste, obviamente, ese tipo de cosas. Sí, igual si alguien quiere que charlemos más sobre estos temas, que nos avise, que nos propongan algunos temas y nosotros abiertos y con todo el amor y las ganas, lo podemos conversar acá. Pero también así, una charla informal, una charla sin pretensiones, una charla ahí más de pasarla bien y de reírnos un poco, que es un Y poco mira, lo que queremos. antes Mira, de que hagas el cierre, que sé vas a hacer un cierre, estamos conversando y vas a hacer un cierre explicando un poco lo de las teorías y el porqué y el origen y la parte un poco más psicológica. Tenía un jueguito rápido, me gusta, así me como gusta, me gusta. hicimos con el de los objetos. Te tengo un jueguito de posibles teorías y me vas a decir si realmente existe la teoría conspirativa o si es algo inventado.
¿sí? Vale, vale, Vamos a vale, vale. darle este rapidito. Es básicamente me diga si sí o si no. Entonces comenzamos con la primera. Existe una teoría conspirativa que dice que la luna no es real, que fue destruida y que ahorita lo que se ve es un holograma para ocultar las naves espaciales y los restos de lo que pasó allí. ¿Verdadero o falso? Mira, yo diría que es verdadero. Pues No sí, sé, porque creo que hay gente para eso. existe una teoría que dice que es eso, que la luna fue destruida en una guerra y que las naves y los restos de la luna que están circulando por allí, por la, afuera de la Tierra. Y lo que vemos nosotros es, eh, es un holograma y que, bueno, las mareas y todo eso es con tecnología que hay en el mar que mantienen en movimiento la alza de las mareas y las corrientes y todo eso. ¿Qué tal? Entonces tenemos una tecnología increíble que no sabemos y estamos, y no sé qué pasa, ya pudiéramos estar como los supersónicos, pero no. Bueno, Este, es que con tantas cosas tremendas que se hacen para disfrazarla de cosas mundanas y ay, y que todavía estemos todavía en ciertos y que atrasos. apenas llegamos al 5K de eh, las cuestiones. claro, claro, no entiendo, no entiendo. Ajá, la segunda es, existe una teoría que dice que los semáforos cuando detectan que está muy apurado tardan más en el color rojo. Mira, me encantaría que fuera cierto, porque me encantaría pensar que hay alguien que tiene tanta mala hostia como para decir, ah, estás apurado. Te hago. O sea, ¿no te gusta la sopa? Dos platos. Pero yo voy a decir que es falso. Y sí, no es una teoría conspirativa real. No existe, es así como las teorías de que, bueno, que muy comunes y que no hablamos de esa en particulares, pero de todos esos famosos que supuestamente murieron y no, como Avril Lavigne, que supuestamente se murió y lo reemplazó la hermana, o como Paul Michael McCartney, Jackson, o Luis Miguel, iba a decir, ya estoy matando Juan a Luis Miguel, Gabriel, pobrecito. Juan Gabriel, etcétera, etcétera, que son personajes que supuestamente ellos decidieron salir de la, de la vida claro. pública Pedro Infante, que bueno, más Pedro de la época de mi Infante, mamá. Elvis creo que también, Elvis, ajá. Bueno, también yo creo que hay otra teoría que no la tocamos, pero que es muy simpática también, que es la de los aviones, que supuestamente la estela blanca que deja es para fumigarnos. sí, hay gente que cuando ve que ve aviones eso se esconde. Y bueno, sí, te va a caer metido donde estés, ¿no? Sí, a ver, vamos con una A ver, ¿cuál otro? siguiente. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Am, existe la teoría de que las montañas no son de piedra, sino de troncos y árboles gigantescos fosilizados. ¿Cierto o falso? Bueno, yo diría que es falso. Bueno, sí, existe una teoría que dice Ajá, que se llama la teoría de los árboles antiguos y ajá. afirma que las montañas y con mesetas eran realmente árboles sagrados cortados por gigantes, porque ya ahí metemos a los gigantes también, este, que a muchos dicen que las espadas, no, no recuerdo dónde están, hay una parte en el mundo no recuerdo si es Noruega, o creo que es uno de los países nórdicos que tiene como unas espadas gigantes clavadas en la tierra, eh, que dicen que, bueno, esos son espadas gigantes que vivían antes, en Ah, la bueno. antigüedad, no sé qué. Y de hecho es un sitio turístico porque realmente, o sea, son unas espadas gigantescas que están así en la tierra, pues. Pero sí, hay gente que cree eso, que las montañas son árboles fosilizados. Y tenemos esta Bueno. última que dice, vamos a ver si es verdadero o falsa, que hay la teoría de que la Torre Eiffel es una antena para controlar el clima en Sudamérica. Pues mira, pues sí, sí, yo creo que los franceses tienen muy mal humor y no solamente se fastidian porque tú no le hables francés cuando estás allá, sino que quieren que llueva cuando no tiene que llover en Sudamérica y cuando haga sol, que haga mucho y nos calcinemos, me parece. Y que haya huracanes también. Sí. Bueno, esta es falsa. Pues Al mira, menos me están todavía no. decepcionando los franceses, ¿eh? Sí.
Todavía no hay nadie en internet que se haya inventado esto, pero capaz alguien nos escucha con esto y empieza a desarrollarlo y dentro de un año vemos, sí, porque la antena, porque cuando está de color verde llueve y cuando se pone de color rojo tiembla, a lo mejor ha estado Claro. todos estos días en un color y por eso ha sido todos estos terremotos que ha habido Claro. acá en este lado del mundo. Sí. Y si pones un limón cortado en cruz con el nombre de tal persona abajo, entonces, bueno, ese tipo de cosas. Mira, Bueno, ¿sabes por qué? Porque nosotros, o porque el cerebro humano, o sea, según la psicología, ¿por qué se cree en las teorías conspirativas? Bueno, mira, sabes porque, que la psicología cognitiva sostiene que la mente humana no está diseñada para buscar la verdad absoluta. O sea, nosotros no queremos creer que es la verdad y punto, ¿no? Sino que estamos es más, o sea, nuestro cerebro evolutivo está más adaptado para sobrevivir y encontrar patrones. Por ejemplo, todos los animales van en un sentido, el hombre prehistórico iba en ese sentido, pues sabía que para allá era la comida. En tal época llovía, en tal época hacía sol, cuando, bueno, ya él sabía cuál era el patrón, ya sabía cuándo tenía que sembrar, y cuándo recogía. O sea, él buscaba patrones. Y ese cerebro se nos ha quedado hasta hoy día. Entonces las conspiraciones prosperan debido justamente a esos mecanismos psicológicos, entre ellos la aversión a la incertidumbre, es decir, ante crisis humanas, tipo pandemias, tipo guerras, crisis económica, el cerebro prefiere una explicación, aunque sea muy mala, aunque sea terrible, pero que sea planificada. Es decir, alguien tiene la culpa, alguien muy, muy malo, alguien que montó la Torre Eiffel me hizo llover en mi pueblo, la selva brasileña, por ejemplo, por y se me ejemplo, inundó el jacal. ¿Sabes? Y mucho más que aceptar que el mundo es caótico, impredecible, es aleatorio, ¿sabes? Es natural, la naturaleza es claro, así. Entonces preferimos pensar que hay alguien que controla las cosas a pesar de que sea producto de otra cosa, ¿no? Otra cosa es la proporcionalidad del sesgo, ¿no? Nosotros tenemos la teoría del sesgo dice que nosotros vamos a pensar que un evento de gran impacto histórico, como el asesinato de Kennedy, por ejemplo, todo debe tener una causa igual de grande y compleja. Y siempre rechazamos la idea de que hay un loco que se pueda salir un día, un lobo solitario, y dispararle y punto. O que alguien tuvo un accidente y se murió. También esta teoría del sesgo dice que nosotros generalmente buscamos información que afirme lo que nosotros pensamos. Y claro, desechamos aquella que nos contradice. Entonces, por ejemplo, yo creo que la Torre Eiffel controla ¿cómo se llama? El clima en clima, Sudamérica. Entonces, yo cada vez que vea, no sé, algún evento que ocurra, una inundación en Perú no sé, un terremoto en Caracas, yo voy a pensar, mira, sí, la torre se pintó de tal color tal día. Entonces siempre voy a buscar. Entonces cuando alguien me va a decir, sí, pero se pintó también de rojo un montón de días y no ocurrió nada. No, 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 eso no lo tomo, eso no lo leo, eso no existe. Yo siempre voy a buscar toda esa información que me diga lo que yo quiero escuchar, ¿no? claro, ya vale lo que estás Eh, pensando. Exactamente. Otra cosa, otro fenómeno que se llama la necesidad de seguridad o de singularidad, perdón. Es creer que la teoría de la conspiración hace que el individuo se sienta especial, poseedor de un conocimiento oculto, que todo el mundo está dormido, que nadie sabe nada, pero yo tengo ese conocimiento, yo soy un adelantado, ¿sabes? Claro, claro. Eh, Yo soy el elegido. claro, claro. Este sesgo, bueno, el sesgo de confirmación es el que ya te expliqué, que es que la persona siempre va a buscar la teoría que satisfaga o sea, que dé sentido a su creencia. Y eso, eso ocurre con las teorías conspiranoides, como muchas de nuestras posturas políticas también. Nosotros siempre vamos a buscar escuchar gente que piense como uno y que me confirme lo que ya yo creo. Y el que me confronta es malo y no tiene la verdad y no sabe nada, ¿no? Un poco va Claro. por ahí. Sí, bueno, bueno, ahí un poco la parte más intelectual de lo que es la teoría conspirativa, para que vea que no es solo la vera de tontería lo que hacemos nosotros aquí. Un poco de todo, un poco de Este, todo. pero bueno, sí, de ahí viene, hoy aprendimos algo y bueno, es que siempre, que hay muchas cosas que no tienen sentido y bueno, en internet vas a encontrar mucha información real, pero también mucha locura y bueno, Que no ya todo hay está que de cada creerlo. uno creer o no. Y para cualquier idea loquita que se encuentre por ahí, va a haber alguien que escriba y haga un doctorado sobre eso y habrá quien lo siga y que, bueno, quien avale y compre sus ideas
igual como siempre decimos, este es un mundo libre y cada quien es libre de creer en lo que quiera. Mira, Pero bueno, siempre hay que tener cuidado con las cositas que nos encontramos en internet, porque totalmente, a totalmente, veces en esos totalmente. momentos de bajón, que nos agarra con las defensas bajas, las defensas mentales, caes en esos huecos y hay unos que Claro, son claro. inofensivos, pero hay otros que, bueno, puede Mira, ser complicado. hay una, primero, siempre o sea, siempre tú tienes que pensar que no toda la información, o sea, no siempre la información que sale a la luz está carente de interés. Siempre, o sea, el que comunica tiene un interés para comunicar. El que dice un montón de cosas tiene un interés de que alguien crea eso. El documental que salió en Netflix, alguien tuvo que haber pagado para que ese documental se hiciera, porque los documentales no son gratis, no son baratos. No es que tú reúnes todo y todo te costó nada. O sea, alguien financió eso y el que financió es porque tiene un interés. Todo tiene un interés en la vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que si yo tengo una noticia, por ejemplo, ahorita con los terremotos en Venezuela o con el terremoto en Colombia o con cosas que hemos visto, información que hemos visto que viene de Argentina, siempre sale un montón de gente a hablar, siempre sale un montón de gente a mostrar cosas. Entonces hay que siempre buscar una segunda opinión, ver si por otro lado también lo están diciendo, si solamente lo están diciendo quiénes lo están diciendo. Hay una cosa que cuando estudiamos, que eso se estudia en bachillerato y también se estudia en la universidad, porque es una cosa muy básica, que es la navaja de Ockham. Y la navaja de Ockham simplemente dice, la información más sencilla es la información, la primera que tú vas a poner en la lista. Claro, Es eso, no hay que ponerse a buscar, que si, no sé, que si Stanley Kubrick reunió un equipo, no sé, multidimensional. Imagínate cómo iluminar la luna en un estudio de televisión, o sea, para que todas las sombras den igual, porque el sol no se mueve, o sea, en la luna no se mueve tres pasos, ¿no? En un bombillo sí, o sea, tienes un bombillo y un foco y te mueves tres pasos y se va a mover la sombra. ¿Sabes? claro. Entonces, lo más sencillo es Mucha de la pensar que teoría sí. conspirativa es buscar, es como se dice popularmente, buscarle las cinco patas al Sobrepiensas, gato, elaboras mucho pensamiento para explicar algo que no tiene ni pies ni cabeza, ni pie ni cabeza. cuando las cosas estaban muy claras como estaban. Pero bueno, nada, esto ha sido Conspiranoias. El primer episodio, esperemos que haya más episodios con Conspiranoias. Eso va a No, van a depender de haber ustedes más, si les claro que sí, gusta. porque hay otras por ahí que a mí me gustan también, que Y vamos a ver también qué le gusta a la gente, a ver qué nos dice la no las gente. agregamos aquí y esas están interesantísimas. No vamos a adelantar nada porque hay unas que están más chéveres bueno, no sé si más chéveres, pero que bueno, particularmente a mí me gustan y bueno, vamos a desarrollarla quizás en una segunda, Me gusta, me un gusta, me segundo gusta. episodio, una segunda parte. Bueno, esto fue hasta aquí, Conexión Inestable. Gracias a los que se quedaron hasta este momento, a los que nos siguen y los que nos van a comenzar a seguir. Espero que los hayan disfrutado. Rapidito, Tenemos redes. como le dijimos, le hemos dicho en todos los episodios, continúen con las donaciones para Venezuela y para Colombia. Ya vamos a conseguir los links para Colombia también, por lo de los terremotos. Y bueno, sigue, como está diciendo JJ, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok y pronto, no sabemos cuándo, vamos a comenzar a hacer también algunos episodios en vivo, que van a ser un poco más naturales, más espontáneos, porque bueno, vamos a hacer básicamente hablar de tonterías, pero sin ningún tema en particular. Vamos a probar ese formato también y vamos a ver cómo nos va con eso. Como Por les decimos Twitch. siempre, estamos armando lo que es este proyecto todavía. No sabemos hasta dónde, para dónde va a ir de momento. Entonces, bueno, Pero de vamos a momento ir, lo estamos disfrutando, que es lo importante. claro que sí, y vamos a ir probando cositas y bueno, obviamente a medida que la comunidad vaya creciendo, que vayan aportando y obviamente vamos a escuchar sus ideas y tratar de darles lo que quieren ver. Obvio, 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 obvio. Obvio, porque este espacio es nuestro, para nosotros divertirnos, pero también para que ustedes se diviertan. Por lo Claro, tanto, si ustedes necesitan que nosotros hablemos de algo, vamos a hablar de ese algo sin ningún problema, porque ustedes ya también van a ser parte de la de la, planificación de de nuestros la- episodios. de la parte creativa. Exactamente. Listo, muchachones, entonces eso fue Bueno, Conexión muchísimas gracias. Inestable. Y esto fue Conexión Inestable, sí, señor. Chao, chao. Bravo.